Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 16 de Catequesis Fundamental. Oremos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nuestra lección número 16 de la catequesis fundamental. Pongámonos en contexto, en la página 47, lo que tienen el folleto. Hemos reflexionado sobre la época moderna en la historia de la catequesis, que estamos hablando, la historia en el capítulo 4 de esta clase. Y hemos visto, pues, un poco, como les decía, la época moderna y la época contemporánea. Veamos de estas dos épocas, en primer lugar, lo que dice el Concilio de Trento, que determina en sus sesiones de trabajo, determina que se elabore el catecismo romano para ayudar a los párrocos a cumplir su deber de instruir al pueblo de Dios. Eso inicia, pues, en la época moderna, que empieza el modernismo, el siglo XVI, y ya para el siglo XIX también la carta encíclica del Papa San Pío X, Acervo Nimis, del 1905, y también la mención que se hace por parte del mismo Papa San Pío X, incluir en el Código del Derecho Canónico, pues, la misma necesidad de la instrucción catequística, parroquial, dominical, presacramental, todo lo que dijimos, ¿verdad?, en la clase anterior, ¿verdad?, porque era una preocupación del Papa sobre estos sacramentos de la iniciación, principalmente, pues, la penitencia, la confirmación, la comunión. Considerado estos tres aspectos o estos tres momentos catequísticos, que son el Concilio de Trento, la encíclica del Papa San Pío X, Acervo Nimis, y el derecho canónico, como una cata hecha en los últimos siglos, observamos que el término en estos tres elementos, catecismo y su contenido, se aplican precisamente a la instrucción cristiana dada, pues, a partir de estos periodos, después del bautismo en el caso de los bautizados, y a todo el pueblo cristiano para todas las edades, incluidos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos, en una especie de enseñanza generalizada a causa, pues, de la necesidad de una fundamentación sólida de la fe y de la moral que habíamos referido, ¿verdad?, en la decadencia de la catequesis por el problema ese del secularismo que se ha posesionado a partir de la época moderna, del siglo XVI, pues, del mundo entero, un secularismo que ahorita raya en lo violento, porque quieren desaparecer la fe, ya no con ideología, sino por la fuerza, con la muerte, con la destrucción. Este catecismo del Concilio de Trento, el catecismo romano y el catecismo San Pío X, y lo que dice el derecho canónico, este catecismo como una instrucción catequética solamente adquiere una dimensión presacramental cuando
decíamos, ¿verdad? El Papa San Pío X reivindica la comunión para los niños porque estaba anteriormente a San Pío X la comunión, la primera comunión para los adultos, tal vez jóvenes y adultos. Pero el Papa San Pío X establece pues que el niño ya puede recibir la comunión a partir del uso de razón, o sea, a partir de los 7 años. Eso se lo debemos gracias a San Pío X, la primera comunión de los niños. Eso él lo prescribe en su encíclica Acervo Nimis y el derecho canónico también. Además, durante un periodo determinado que deberá existir una preparación a la confirmación y también otro periodo de preparación para la comunión, la primera comunión. Sin embargo, la forma doctrinal y memorista, que era de memoria el catecismo, como se hace esta instrucción presacramental, también el escaso tiempo dedicado a la preparación de la confirmación de los niños, antes o después de la primera comunión, se podía dar la confirmación en tiempos de San Pío X, así como también la celebración multitudinaria y escasamente preparada de la confirmación, que muchas veces lo vemos hoy día también, que si bien es cierto, la formación presacramental para la confirmación, pues a veces se tiran las trancas y no se da la formación requerida, o a veces sin preparación, sin catequesis. Y también, pues como les decía, esta multitudinaria sacramentalización de la primera comunión y la confirmación, todo esto desdibuja, o sea, hace perder la calidad y el sentido de iniciación cristiana sacramental que tiene, pues estos momentos importantes para la vida del cristiano. Tanto la preparación como las celebraciones son dos cosas que al final de cuentas, si bien es cierto, hoy se hace con mucha ceremonia, con mucho esmero por parte de los catequistas, pues anteriormente eso era unas celebraciones masificadas que perdían pues el sentido propio sacramental y también el sentido de la iniciación cristiana como preparación, ¿verdad? Así, de esta manera se explica que el término catecismo haya adquirido durante muchos siglos el sentido de catequesis generalizada para todas las edades de toda la vida de todos los cristianos, en orden a una fundamentación básica del todo el pueblo fiel, de todo el pueblo de Dios en las cosas de la doctrina, ¿verdad? De una manera generalizada, que al final de cuentas eso resulta como muy superficial. Y el catecismo entonces, con este significado amplio, ha llegado hasta los aledaños del Concilio Vaticano II en toda la iglesia, o sea, en torno a los años 1960 al 65. Todavía en ese tiempo, dice esta reflexión, que la catequesis era como muy generalizada y por lo tanto terminaba siendo muy superficial. Definitivamente que es una verdad que los que recibimos ese catecismo antes del Concilio Vaticano II, porque yo me acuerdo que yo di mi comunión en los años tal vez 59, el año 60 más o menos di mi comunión. Yo tenía 7 años. Yo nací en el 53, pues sí, en el año 60 yo di mi comunión y yo me acuerdo pues que la catequesis era así, de 100 preguntas, aprendérsela de memoria, preguntas generales, que ciertamente por la gracia de Dios uno se acuerda, pero de algunas cosas nada más, no de todo. Entonces termina ese estilo antiguo pues de el catecismo, que era muy genérico. El Concilio Vaticano II retomará y hará algunas cosas muy bonitas del Vaticano, del catecismo. Continuemos entonces la época contemporánea. Esta expresión,
catequesis permanente, cuándo y cómo aparece en la iglesia, para consolidar la fe e incluso para suscitarla donde se había deteriorado notablemente. Esta catequesis permanente surgió en el año 1925 en Alemania con el movimiento catequético y se reforzó a partir del 1950, una década previa al Concilio Vaticano II, y se consideraba pues una etapa querigmática a partir de ese tiempo, pues del 1925. Ahora bien, en la década de 1950, o sea, la década quiere decir del 50 al 60, aquí habla de la UNESCO, pero solamente como una referencia a la educación secular, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la UNESCO. En la década de los 50, la UNESCO estableció dos categorías de enseñanza seculares, ¿verdad? La formación básica y la formación permanente. La formación básica de estudios reglamentados en las instituciones docentes y la formación permanente para el resto de la vida de los seres humanos. Entonces, a finales de la década de los 50 y comienzos de la década de los 60, cuando la Iglesia de Francia estaba revalorizando el término catequesis y el significado del catecismo, ¿verdad? Y su significado primitivo, inspirándose la Iglesia alemana, aquí ponen una persona, no sé si será sacerdote o qué, Liege se llama, él inspirándose en la UNESCO y en su definición de educación básica y permanente, habla de dos grados de la catequesis, ¿verdad? Me imagino que era algún religioso francés. Reinterpretando pues el significado primitivo de catequesis, valorizando el término y retomando lo que dice la UNESCO. Él hablará de dos grados de la catequesis. El primer grado, el de la catequesis de iniciación cristiana para los adultos que se preparan para el bautismo y también para los niños que se preparan para la primera comunión. Es una catequesis de iniciación cristiana, y un segundo grado de la catequesis, el de la catequesis permanente para los jóvenes y para los adultos ya iniciados en la fe. Entonces, de esta manera se recupera para hoy, para nosotros, con otros nombres, ¿verdad? La didascalia de la época de los santos padres del siglo II al V, y la tercera instrucción, ¿verdad? Santo Tomás. Recuerdan que hablamos de Santo Tomás de Aquino de la edad media, del medioevo, para alimentar la vida cristiana. Estamos hablando del siglo XIII. Recordemos que Santo Tomás de Aquino vivió entre nosotros en el año 1240, creo yo que muere. Muy bien, didascalia, ya le voy a decir qué significa el término didascalia, porque lo tengo aquí. Después se lo voy a explicar mejor, porque lo tengo al final del documento y no me quiero ir para muy adelante, porque después me puedo perder y perder el hilo. Didascalia, no pierdan el nombre, que se lo voy a explicar. Es como un poco la predicación de los santos padres, ¿verdad? Pero se las voy a explicar después. Entonces, en la década de los años 60, 1960, se fue privilegiando el concepto de catequesis permanentes, mientras que el de catequesis iniciatoria para los adultos queda muy a la sombra. Y es hasta que en el año 1975 el Papa San Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, manifestará la necesidad de una catequesis bajo la modalidad de un catecumenado. ¿Se acuerdan del catecumenado antiguo, que es una catequesis de iniciación
para un gran número de jóvenes y adultos, que todos ellos, jóvenes y adultos, tocados por la gracia de Dios, descubren y pueden ir descubriendo también poco a poco la figura de Jesucristo e ir poco a poco descubriendo la necesidad de entregarse a Jesucristo. Dice San Pablo VI en Evangelio Nunciando, el número 44. Lo explica también la Catequesis Tradende de 1971, que afirma que la catequesis es siempre una catequesis de iniciación, y de esta manera la catequesis de iniciación adquiere en 1977 ya una mayor explicación e importancia en el nuevo Directorio General de la Catequesis. Fíjense bien entonces cómo ha sido el desarrollo histórico del catecismo, de la catequesis, y a partir de los años 50, del 25 a los 50 y después de los 50 a los 60, pues el desarrollo que ha tenido, los diferentes especificidades de la catequesis, ¿no? Una catequesis de iniciación cristiana y una catequesis de formación permanente, porque los cristianos necesitamos estar permanentemente en formación y en contacto con las cosas de nuestra fe, con nuestro encuentro con Jesucristo. Resumen. Sintetizando este conjunto de datos históricos que hemos tenido hasta hoy acerca de la catequesis y fijándonos en cómo se han ido presentando a la conciencia de la Iglesia este desarrollo histórico, las diferentes necesidades de catequización, podemos concluir en lo siguiente, ¿verdad? Recordemos, antes de ver este resumen, recordemos que este grupo de catequesis que se formó entre los años 50 y 60 fue la base para el enriquecimiento de la catequesis que hiciera el Concilio Vaticano II. Esa reseña quería hacerles nada más. Entonces, resumiendo, todos estos datos históricos acerca del concepto de la catequesis y fijándonos, como decíamos anteriormente, cómo ha venido presentándose a la conciencia de la Iglesia en esas diferentes necesidades de catequesis de tiempos, de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos concluir con lo siguiente. Primero, en la época apostólica y dentro del Nuevo Testamento, recuerden que el Nuevo Testamento inicia pues a partir de la época apostólica, aparecen muchos términos para designar la realización concreta del ministerio de la palabra. Ese es el gran ministerio de la palabra que tiene la Iglesia, ¿verdad? Que es la transmisión de la fe, que es la evangelización, que es la catequesis. Sin embargo, dentro de esta multiplicidad de terminologías, unos términos tienden a expresar el anuncio del evangelio a los no creyentes, lo que hoy podemos llamar la misión adyentes. Sin embargo, pues desde antiguo lo primero que se proponía, la evangelización, la catequesis, era el anuncio del evangelio a los no creyentes. Mientras que otros se refieren en esta época apostólica más bien a la enseñanza dirigida a los ya convertidos, en el sentido catequístico. Entonces, dentro de este segundo momento de enseñanza, incluso se habla de una primera enseñanza elemental, lo que dirá San Pablo, ¿verdad? La leche espiritual, los rudimentos de la fe. Primero hay que darle comida suavecita y después el alimento sólido que explicará San Pablo, ¿verdad? Y entonces una enseñanza elemental o leche espiritual y una enseñanza más profunda
o un alimento sólido o enseñanzas más profundas. En esta época apostólica, el término catequesis, catequizar, catecúmeno, es uno más, entre otros términos, que apuntaban pues en aquella época apostólica a la enseñanza de los convertidos y también de los no convertidos, porque hablamos también de la evangelización de los no creyentes, que fue el gran trabajo de San Pablo. En segundo lugar, pues resumiendo esta historia de la catequesis en la iglesia, en la época patrística acontece el florecimiento del catecumenado bautismal dirigido fundamentalmente a los adultos. En esta época los santos padres llaman catequesis a la forma que prepara al bautismo. De hecho, realizan una selección terminológica y los santos padres en este sentido prefieren el término catequesis respecto a los otros términos. Y una puntualización de contenidos también con la patrística, que es la formación básica preparatoria al bautismo. Para hablar de la formación cristiana posterior al bautismo, los santos padres utilizarán otras expresiones como la didaje, el institutio cristiana, ¿verdad? La didaje es otra palabra que se las voy a mandar. La didaje es la catequesis de los apóstoles, la catequesis apostólica, pero les voy a enviar un poco más enriquecido el término didascalia y didaje, que son parte pues de la didáctica o la metodología utilizada en la iglesia primitiva para transmitir la fe. Eso en síntesis son los dos términos, la didascalia y la didaje. Muy bien, también en la época patrística, considerando el ministerio, el gran ministerio de la palabra de la iglesia en su conjunto, vemos pues cómo en la época patrística se decantan ya tres formas principales de este mismo ministerio. O sea, se divide, podríamos decir, en la época patrística, en tres formas principales, pues este ministerio, este gran ministerio de la palabra dentro de la iglesia. En primer lugar, el anuncio a los no creyentes. En segundo lugar, la catequesis a los candidatos al bautismo. Y en tercer lugar, pues la didaje a los convertidos. Recordemos la palabra didaje, yo les voy a mandar el significado más amplio, pero significa en síntesis pues la metodología, la catequesis que impartían los apóstoles, ¿verdad? Entonces, en la época patrística se mencionan pues estas principales tres formas del ministerio de la palabra: el anuncio a los no creyentes, la catequesis a los candidatos a los sacramentos y la didaje a los convertidos, o sea, la catequesis de los apóstoles a los convertidos. En este resumen también, en un tercer momento, en la época medieval, estamos resumiendo, recuerden, la institución del catecumenado se diluye y con él también una catequesis centrada sobre todo en el mundo de los adultos. Ya a los niños se les aplicaba pues a lo mejor la vida sacramental sin formación. Entonces, la formación cristiana en la época medieval se ve centrada en los niños y en los jóvenes de las familias cristianas. Sin embargo, aunque haya un cambio en la edad de los destinatarios, estamos hablando de niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Las tres formas básicas del ministerio de la palabra en la iglesia se mantienen: el anuncio, la catequesis y la didaje. Un ejemplo eminente es el ejemplo del propio Santo Tomás de Aquino, que añade incluso una forma nueva al ministerio de la palabra en la iglesia. Es la
enseñanza teológica. ¿Se acuerdan que él había puesto 4 elementos? Y aquí habíamos mencionado solamente 3 en la época patrística: anuncio, catequesis y didaje. Y también Santo Tomás de Aquino agregará a estas 3 la enseñanza teológica, que es un poco más la profundización pues en las cosas de Dios, en la teología propiamente dicha, ¿verdad? Para Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? En efecto, hay 4 formas de ese ministerio de la palabra que él las llama las instrucciones: la que suscita la conversión, la que educa en los rudimentos de la fe, que es la catequesis propiamente hablando, la que alimenta diariamente la vida cristiana y la que enseña los profundos misterios de la fe en la iglesia. Entonces, a esta forma hoy las llamaríamos de esta manera: primer anuncio, catequesis de iniciación, educación permanente en la fe o catequesis permanente y la enseñanza teológica. Entonces la iglesia mantiene pues esta definición de Santo Tomás de Aquino, que es una definición pues muy hermosa, ¿verdad? Muy hermosa y más completa, digámoslo así. Muy bien, pasando en un cuarto momento a la época moderna, resumiendo la historia de la catequesis o la catequesis en la historia de la iglesia, la edad moderna. En esta edad se introduce un factor nuevo que afecta a los destinatarios de la catequesis, pero que no afecta la forma de presentar la palabra de Dios. El factor nuevo es la toma de conciencia, la parte, diría yo, la parte pastoral, ¿verdad? El factor nuevo entonces de este nuevo factor de los destinatarios de la catequesis es la toma de conciencia cada vez más aguda de que no solo los niños ni los adolescentes, sino incluso los mismos adultos necesitan una formación cristiana básica, permanente, sistemática, que eso se llama en síntesis o de una manera global la catequesis. Se va viendo en esta época moderna, en efecto, cómo entre muchos adultos se da una gran ignorancia religiosa, que yo diría que hasta hoy se mantiene. Y en muchas ocasiones un serio deterioro moral, que eso todavía persiste. Y el deterioro moral que tenemos hoy ha llegado incluso hasta la sodomía. O sea, los pecados más denigrantes del ser humano, la bestialización del hombre, diría yo. Entonces, a partir de la época moderna, estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que mencionamos la etapa de los diferentes épocas del desarrollo de la catequesis en la historia de la iglesia. Entonces, en la época moderna, a partir del 1500, tanto los protestantes como entre los católicos surge la necesidad de una catequesis básica generalizada a nivel de todo el pueblo cristiano. Una catequesis que remedie estas insuficiencias, la gran ignorancia religiosa y el gran deterioro moral. Eso hace como fruto pues, de unas insuficientes formaciones catequísticas. Entonces, esta necesidad dará origen a los catecismos menores, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos catecismos menores? Son los catecismos para los niños y para los jóvenes, y los catecismos mayores, que eran para los adultos. Esto surge en la época moderna a partir de la contrarreforma católica. No podemos hablar de la reforma protestante porque ellos no hicieron ninguna reforma, sino que más bien hicieron daño. Bueno, pasemos finalmente a la época contemporánea en este resumen de la catequesis en la historia de la iglesia, y veamos que en la época contemporánea se mantiene viva esta misma problemática de la ignorancia, ¿verdad? Una gran ignorancia religiosa y un gran deterioro moral. Esos son los grandes problemas que existen. Y la iglesia tiene la clara conciencia de que deberá catequizar a todo el pueblo cristiano.
El mismo Código de Derecho Canónico del 1917 reclamará esta catequesis básica generalizada, dirigida no solamente a los niños y a los jóvenes, sino también a los adultos. Y a partir del año 1960, más o menos, se toma conciencia incluso de que la catequesis de adultos debe ser de un doble nivel, siguiendo las indicaciones de la pedagogía profana que nos proponía, ¿se acuerdan? La UNESCO. Esa pedagogía profana se introduce también en la catequesis esa distinción entre la formación básica o formación inicial y la formación permanente. Es decir, que entre la catequesis básica y la catequesis permanente, pues debe darse esas dos diferenciaciones. La básica es la inicial que debe darse y la otra debe darse sin descuidar la anterior. O sea, las dos formas de la catequesis básica y permanente deben de ir de la mano. Por otro lado, sería injusto ciertamente que una catequesis básica generalizada tratara a todos los adultos por igual, como si todos estuvieran a ese mismo nivel de fe, que requiere una formación elemental. Entonces, en este sentido, la catequesis permanente se dirige a los ya iniciados y que supone una formación básica, ¿verdad? Eso es un poco lo que define la catequesis generalizada pues, de la época contemporánea. Por su lado, el Directorio General de la Catequesis recogerá estas diferentes formas del ministerio de la palabra en la Iglesia que se han ido consolidando a lo largo de esta misma historia de la Iglesia, y el directorio irá acentuando de modo diverso según las circunstancias históricas. Este directorio habla en concreto del primer anuncio, o sea, a los no creyentes. El directorio habla también de otro momento del catecumenado bautismal para los no bautizados y de una catequesis de iniciación para niños y jóvenes como proceso unitario y iniciativo, y también para los adultos bautizados que necesiten fundamentar la fe. Y también, por otro lado, para completar una catequesis permanente, repasemos el directorio, dice un primer anuncio, un catecumenado bautismal, una catequesis de iniciación y una catequesis permanente para los adultos realmente ya iniciados y con una fe madura. Entonces, por lo tanto, el directorio hablará incluso de una catequesis perfectiva, es decir, de la enseñanza de la teología impartida a los candidatos al sacerdocio, a los agentes de pastoral, que es el caso nuestro, y a los miembros del pueblo de Dios específicamente cualificados, que se trata pues de todos nosotros, los laicos comprometidos que tenemos una base sólida de la fe. Entonces, el directorio cubre, como ven ustedes, la propuesta de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? El primer anuncio, el catecumenado bautismal, la catequesis de iniciación, la catequesis permanente y la formación teológica. Muy bien, continuemos. Un segundo apartado del capítulo 4. La evolución de la catequesis. Concepto evolutivo de catequesis y definiciones más significativas sobre la catequesis para que comprendamos, pues, no solamente a nivel teórico el concepto de la palabra catequesis según el diccionario o la lengua, sino que también su contenido y la perspectiva de esperanza pues, que pueda tener la Iglesia y todos los cristianos pues, en su formación, en su conocimiento pleno de todas las verdades que aún para muchos están escondidas pues, en el misterio, en esa catequesis mistagógica, ¿verdad? Que siempre van en proceso. Entonces, concepto evolutivo de catequesis y definiciones más significativas.
Primero, evolución de la catequesis en la segunda mitad del siglo XX. Esto ya estamos en la época contemporánea, si queremos hablar de historia, pero ya es el concepto de la evolución de la catequesis. Recordemos que en los 5 últimos siglos, o sea, del siglo XVI al siglo XXI, la catequesis toma conciencia de que la educación cristiana no puede dirigirse solo a la niñez, sino y de manera generalizada a todo cristiano que necesite fundamentar su fe. A su vez, pues dentro ya del siglo XX, también se ha tomado conciencia clara de que la catequesis no puede reducirse a una mera enseñanza teórica de los conocimientos de la fe y de la religión, sino que ha de presentar mucha atención a todo el sujeto destinatario mediante tareas que son a la vez iniciación, educación e instrucción. Muy bien. En la iglesia, especialmente en las 5 últimas décadas, estamos hablando la segunda mitad del siglo XX, o sea, de 1950 al 2000, en estas últimas 5 décadas, hay una doble inquietud. Recordemos que en estas 5 décadas está metido el Concilio Vaticano II. ¿Y cuáles son esta doble inquietud en estos últimos 50 años? Primero, la mirada a los primeros siglos, a las fuentes de la vida cristiana, que son la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en primer lugar, la Sagrada Escritura, la tradición, y especialmente la catequesis primitiva, o sea, la didaché, en un intento de volver a la riqueza de los orígenes apostólicos y patrísticos. Entonces, una primera inquietud que tiene la Iglesia en estos últimos 50 años, incluido el Concilio Vaticano II, es volver a la fuente. Así de sencillo, así de simple. Regresar a la fuente de toda la catequesis, a todos los orígenes apostólicos de la catequesis, a todos los orígenes patrísticos y de la tradición, y de la Sagrada Escritura y de la palabra de Dios, porque miren que también yo he visto catecismos que están lejos de todos estos elementos. No hay ni Sagrada Escritura, ni palabra de Dios, ni tradición, ni nada. Ahí te meten un poco de comentarios a la Biblia que no vienen al caso con la preparación que deben de tener los niños para memorizar muchas verdades, pero también vivirla en su alma, en su mente y en su corazón. Entonces, inquietudes básicas para la iglesia en estos últimos 50 años. Volver a las fuentes de la vida cristiana, la Sagrada Escritura, la tradición, el catecismo primitivo, los orígenes que tiene la didaché, la didascalia, que con el periodo apostólico y el periodo patrístico. Ese es, por un lado, un primer elemento, volver a la fuente. Y un segundo elemento, pues, de esta inquietud de la iglesia es la mirada al sujeto y una mirada al clima sociocultural en el que está inmerso el sujeto para incorporar por fidelidad al hombre todas las aportaciones científicas propicias al servicio de la fe. Entonces, con esta doble fidelidad al mensaje y al hombre, el término catequesis se carga de un sentido nuevo y se recupera el catecumenado antiguo, ¿verdad? No, repito, como el catecumenado de los grupos parroquiales, sino el verdadero catecumenado. Yo le llamaría catecumenado a la catequesis parroquial, que tienen verdaderamente un buen periodo de preparación para el sacramento de la comunión y otro buen tiempo para el sacramento de la confirmación. Ese es un verdadero catecumenado. Entonces, repetimos, quiero que quedemos claros. Las inquietudes mayores de la iglesia en los últimos 50 años, volver a la fuente de la vida cristiana y ver
y hacer una mirada al sujeto de la catequesis, al niño, al joven adulto, y revisar el clima sociocultural en el cual estamos insertos, todo. ¿Para qué? Para que con fidelidad a la Sagrada Escritura, con fidelidad a Cristo y con fidelidad al hombre, hagamos una evangelización profunda y actualizada, hagamos una inculturación verdadera del Evangelio, insertándolo pues en la vida y en el mundo en el que nos encontramos todos como catequistas y como destinatarios de la catequesis. Eso está muy interesante, muy bonito. Sobre todo Alemania, Francia, etcétera, las que han formado sus movimientos bíblicos, sus movimientos litúrgicos, sus movimientos teológicos, sus movimientos catequéticos, sus movimientos de pastoral pedagógico. Fíjense que todos estos movimientos de Europa se dan previos al Concilio Vaticano II, como que Dios estaba preparando ya a toda la iglesia para una inserción de todos estos elementos, todas estas inquietudes, todas estas necesidades que tenía la iglesia en toda su pastoral, para incluirlos en el Vaticano II. ¿Cuáles son todas estas inquietudes, todos estos movimientos que se vinieron formando, ¿verdad? A partir del año 1925, recuerden que les mencioné, en 1936, 1948, 1946, etcétera, pues son los movimientos bíblicos, los movimientos litúrgicos. Fíjense que el movimiento litúrgico tuvo una gran influencia en el Sacrosanctum Concilium, que fue la renovación de la liturgia en el Concilio Vaticano II. El movimiento teológico, el movimiento catequístico, el movimiento pastoral, que también tuvo mucha incidencia en la Gaudium et Spes, gozos y esperanza, porque Gaudium et Spes del Vaticano II es una constitución pastoral de la iglesia, o sea, de cómo iba a actuar la iglesia. Y también del movimiento pedagógico, ¿verdad?, que surgieron en aquellos tiempos. Todos estos movimientos fueron acuñados en aproximaciones